Hola, soy Norma del Río y en esta ocasión estaremos viendo en este episodio número 6 cómo la depresión es un detonador del despertar espiritual. Estás en tu canal Soy Anormal, así que quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Si nos has estado siguiendo, con certeza te diste cuenta que en nuestro episodio anterior, donde vimos 5 detonadores que activan el despertar espiritual, no tocamos el tema de la depresión. Decidí dejar un episodio exclusivamente para este tema por 2 razones. La primera es que la depresión es uno de los síntomas en este momento que más humanos están viviendo y experimentando, justo como un detonador del despertar espiritual. Y la segunda es que esos detonadores de los que ya hablamos, una gran mayoría de gente, aun cuando está sufriendo molestias emocionales, no está atendiéndolas. Y como no las atiendes, esto termina fácilmente convirtiéndose en una depresión. De ahí que la depresión, al menos para mí, sea uno de los principales detonadores del despertar espiritual. Así que en este capítulo estaremos ampliando el tema de los detonadores del despertar espiritual, pero hablaremos exclusivamente de la depresión como uno de los principales detonadores del despertar espiritual. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. La depresión como un detonador muy inconsciente del despertar espiritual. Una gran cantidad de humanos de todo el mundo están haciendo evidente para sí mismos el estado de depresión aguda y de recurrente ansiedad que están padeciendo. Es probable que incluso para algunos de estos el padecimiento tenga años, y sin embargo, muy pocos lo asocian como un activador de ese proceso del despertar espiritual en el que está sumergida toda la humanidad y en donde aún una gran mayoría de estos humanos permanece enfrascado en la ficticia percepción Matrix 3D de manera inconsciente y viciada, donde además están programados a negar y evitar cualquier situación externa o sensación interna de conflicto, de malestar, que los obligue a detener su vida para revisarla y ponerla en orden. La persistencia por defender al sistema para que se perpetúe ese estado que conocemos como normalidad, paradójicamente, es una de las razones principales por las que esos mismos humanos, que desde luego aún están dormidos y que se resisten a entrar en el inevitable proceso de transformación que impulsa Gaia, están entrando en estado depresivo. Pero además, es la condición por la que no pueden asimilar que su depresión y su recurrente ansiedad son solo síntomas de que el proceso del despertar espiritual está llamando a sus puertas para que se abran a recibirlo. Después de todo, una parte importante de la narrativa Matrix que promueve a ese estado de la normalidad como un distorsionado estado de bienestar, en el cual tantos humanos están defendiendo, es justo negar toda situación emocional de malestar crónico con la ausencia de conexión espiritual que hoy es la constante en una gran mayoría de las personas. Así pues, tenemos hoy en día una buena cantidad de humanos que está vivenciando recurrentes estados depresivos acompañados de ansiedad y angustia, así como de tristeza aguda, los cuales están actuando como sucesos detonadores para activar su despertar espiritual. Pero desafortunadamente,
La mayoría de estos humanos no registran esta experiencia como el umbral hacia esta transición evolutiva que se está activando en el planeta desde hace al menos una década. Esto es así porque justo son estos humanos quienes permanecen habitualmente desconectados de su naturaleza espiritual, ya sea a través de una actitud inflexible de escepticismo y negación sobre la realidad espiritual de la existencia, o por su persistente actitud en aferrarse a su dura coraza de la normalidad, en aras de conservar una endeble sensación más ficticia que real de seguridad, desconociendo que esta condición depresiva solo es el grito silencioso que su alma expresa para ser atendida en sus loables necesidades de reconexión. La depresión es un síntoma contundente de desconexión. Sin importar cuáles sean los motivos o circunstancias que el alma genera para manifestar las molestias existenciales agudas que padece una persona depresiva, este estado anímico tan desagradable y desvitalizador es sin duda alguna el síntoma inequívoco de que dicha persona lleva un buen tiempo de su vida viviendo profundamente desconectada, no solo de sí misma, sino además de esa energía vigorosa y nutriente que provee la existencia cuando es vivida en modo espiritual. De ahí que la depresión sea un estado muy potente para terminar de una vez por todas con la inercia en la que está sumergida toda persona alma que se ha dedicado una buena parte de su existencia a estar en complacencia y adaptándose a costa de sí misma a las demandas de la sociedad Matrix. Porque justo ese es el origen trascendente del estado depresivo. La depresión aguda y persistente no es más que el síntoma contundente que se manifiesta en una persona que ha dedicado una buena parte de su vida a ser condescendiente con esos otros a quienes les ha entregado su poder, con tal de obtener una sensación de aceptación, reconocimiento o pertenencia que es más ilusa que real. Es una indicación de que esa persona se ha dedicado obsesivamente a cubrir todas esas demandas de la superflua sociedad Matrix a costa incluso de su propia integridad. Cuando el proceso del despertar espiritual busca como canal de su activación a la depresión, con certeza la persona que padece este desagradable estado anímico lleva años sumergida en un ciclo persistente de conflicto consigo misma que se manifiesta en un pleito permanente entre el ser y no ser. Es decir, entre seguir las demandas que surgen auténticamente de su corazón y cumplir con los múltiples deberes que la persona ha engullido como reales, así como con las exigentes expectativas que otros demandan de ella, pero con las que claramente, a pesar de que no le resuenan, se ha obligado y habituado a vivir así, sin ser para complacer. Esta persona está habituada a ser desleal consigo misma. Es experta en abandonarse para cumplir con demandas de terceros, en donde la mayoría de las veces es a costa de sus propias necesidades. Es la clásica persona que ha colocado su atención por años en buscar formas para desempeñar cabalmente con su autoimpuesta y peculiar coraza de la normalidad, creyendo falazmente que si se esfuerza por cumplir con todas esas demandas que la hacen sentir una endeble sensación de normalidad, encontrará el reconocimiento que tanto necesita, sin detenerse a observar cómo justo esta situación de infidelidad hacia sí misma es la que la mantiene en una oscura desconexión consigo y con su alma. La depresión es un estado muy potente para liberarse de la programación Matrix. Dado que la mayoría de las personas que en este momento sufren de depresión son quienes más han gastado energía esforzándose a lo largo de su vida por encajar en ese status quo con el que se han identificado, incluso a costa de sí mismas, y dado que son quienes más han llevado una vida llena de represiones,
prohibiciones y opresiones autoimpuestas, así como de expresiones distorsionadas de sí mismas, animadas todas estas por el oneroso oficio de complacer a otros en el abandono crónico de sí mismas, es que la depresión, siendo una secuela de esta peculiar forma de abandono y autoagresión, es una de las experiencias más valiosas y potentes para impulsar en uno mismo una radical autotransformación que será totalmente apoyada por la nueva energía entrante en este momento del inminente colapso de la vieja energía Matrix. La devoción y apuesta incondicional hacia los distorsionados valores y paradigmas de la programación Matrix como forma embaucadora de autorrealización conlleva la adquisición de valiosos aprendizajes existenciales. Una vez que la persona ha logrado aceptar que aprendió a existir bajo el manto de esa falacia. Pero para que esto suceda, el reto que toda persona en estado depresivo deberá atender consiste no solo en hacer consciente que su depresión es justo la secuela de su propio abandono y desconexión consigo misma, sino además en lograr darle un giro culminante a su percepción. Es decir, estas personas deben aprender a observar su situación depresiva y las condiciones que la llevaron a sentirse de esta manera desde una percepción más sublime y elevada, libre de juicios hacia sí mismas. Disposición para transformar radicalmente la manera como se percibe la propia realidad, especialmente la manera en cómo se procesa ese particular estado anímico depresivo, junto con todos los descubrimientos que surgen alrededor de este, cuando se realiza voluntariamente un dedicado y restaurador trabajo con el propio mundo interior, es una de las claves más contundentes para renovar con bienestar pleno tal situación de malestar. Eso sí, aceptando que dicho proceso de restauración es gradual y sin esperar ingenuamente que tal hazaña se logrará de un día para otro. Después de todo, no es posible reparar en días, semanas o unos cuantos meses lo que se ha descuidado crónicamente en años. De ahí que si la persona se entrega totalmente a su proceso de restauración, habilitando una actitud compasivamente aceptante de su estado depresivo actual, así como una robusta paciencia consigo misma para encontrar su propio ritmo en este heroico sendero de renovación, encontrará en su depresión a una aliada o un estado muy potente para terminar de una vez por todas con esa inercia, apatía y dejadez en la que se ha estado sumergida de manera muy inconsciente toda persona alma que ha dedicado una buena parte de su existencia a vivir para la complacencia de otros y amoldándose ofuscadamente a las demandas de la sociedad Matrix a costa de su conexión consigo misma. Cuando la depresión cumple su función como detonador del despertar espiritual. Para que un estado depresivo pueda cumplir su función de detonador del despertar espiritual, es indispensable que la persona que lo experimenta esté dispuesta a asumir la responsabilidad total de atender este estado anímico de auxilio que emite su alma como secuela de una rotunda y persistente desconexión consigo misma que dicha persona ha fomentado en su vida por un largo periodo de tiempo. Sin el reconocimiento de que dicho estado depresivo es una situación que la misma persona se ha provocado inconscientemente y sin disposición para abrazar y explorar su depresión en lugar de huir de esta, es imposible aprovechar este estado depresivo para iniciar el arduo proceso de despertar espiritual y de restauración del mundo interno que es posible desarrollar con este evento detonador cuando se hace de forma consciente e intencionada. El trabajo principal aquí
es aprender a transitar esa oscura noche del alma con plena disposición para explorar con regia calma y compasión todas esas emociones desagradables, dolorosas, molestas y de angustia que con certeza la persona ha evitado contactar por años. Arraigar la fe y confianza absoluta por la benevolencia de la vida es otro de los trabajos internos a realizar para la persona que está vivenciando este tipo de detonador. Asimismo, aprender a perdonarse por los errores cometidos, por el abandono con el que tal vez la persona se ha tratado, por las faltas no vistas y tal vez por el maltrato que esta persona se ha dado a sí misma o ha permitido a otros que se lo den, pueden ser también parte del trabajo de mutación que es necesario hacer en esta condición. Lo importante es que una vez que la persona puede reconocer tal situación como un evento que le permitirá despertar espiritualmente, y una vez que logre abrazar su estado depresivo, en lugar de rechazarlo, o juzgarlo, o evitarlo, dicha depresión se convertirá en su mejor aliada para reencontrarse consigo misma y aprender a amarse incondicionalmente, así como para aprender a conectar con la zona compasiva y amorosa de la existencia. Es necesario atender la depresión aguda desde un enfoque con lógica espiritual. Más allá de que el estado depresivo puede ser un suceso detonador, hace algunos años que esta enfermedad psíquica se ha convertido en el mal cotidiano de los humanos que desafortunadamente va en incremento. Sin embargo, la desgracia no es precisamente el incremento de humanos depresivos, sino la manera como esta secuela de la Matrix, que es la depresión aguda, sigue siendo tratada de manera tan ineficiente por la comunidad de médicos Matrix hasta este momento. Una de las situaciones que he tenido que aprender a observar con mis pacientes es la manera como estos se convencen falazmente de que el medicamento que les receta el médico para amortiguar los malestares existenciales de la depresión, que se expresan en los clásicos síntomas físicos y psíquicos que la acompañan, es suficiente para sanarlos de tal estado de alerta que emite el alma desde el ser. Lo que mis pacientes tienen dificultad para comprender es que el medicamento solo sirve para minimizar los efectos de malestar fisiológico que acompañan a la depresión, y asimismo favorece que se adormezcan los malestares psíquicos que también forman parte de los síntomas de su padecimiento. Sin embargo, minimizar los efectos fisiológicos y adormecer los síntomas psíquicos no significa jamás que la depresión se está atendiendo. Por el contrario, lo único que está sucediendo es que ahora la persona se ha negado la extraordinaria oportunidad de trazar un auténtico sendero de sanación y despertar espiritual, pues con el medicamento solo se han minimizado esas molestas alarmas que el alma activa en el cuerpo y en la psique como síntomas, y que no son otra cosa que el lenguaje con el que se comunica para advertir lo imperioso que es el detener la vida, para ordenarla y reconfigurarla. Por esto, la depresión debe ser atendida desde una lógica espiritual, para que la persona que la padece logre asimilar que este desagradable y desvitalizador estado anímico es solo una secuela de la forma muy poco funcional en la que ha llevado su relación consigo misma. Pues esta es la única garantía de que dicho estado anímico pueda ser usado como una potente oportunidad, no solo para restaurar plenamente la relación con uno mismo, sino además para que pueda convertirse en ese suceso detonador que activará el sendero que es necesario recorrer para consumar ese estado espiritual de humano despierto. No siempre se asocian los eventos activadores dolorosos con un despertar espiritual. Actualmente, dado el contexto global que están experimentando nuestras sociedades por los acontecimientos caóticos que están sucediendo en todo el planeta y que seguirán por un rato desplegándose,
La depresión, como ya lo dijimos, es sin duda alguna un síntoma contundente de la activación del fenómeno del despertar espiritual en una gran mayoría de humanos. Sin embargo, también sucede que esta condición de depresión puede ser con mucha frecuencia una secuela psicoemocional de la mala gestión que tienen las personas para manejar los anteriores sucesos detonadores que ya revisamos en un contenido pasado. Sí, lo que te estoy diciendo es que no todos los humanos aprovechan los eventos dolorosos como detonadores de su despertar espiritual. Por el contrario, los usan como una excusa para revolcarse en el vicioso sentimiento de victimización. Pues la mayoría de estos humanos que experimentan ansiedad y depresión desconocen esta información. Lo que sucede es que un buen número de humanos que están en medio de situaciones en conflicto, que sirven de sucesos detonadores, al no saber cómo manejar estas situaciones, terminan deprimidos, pues ignoran que pueden estar en el umbral de su propio proceso de despertar espiritual. Una gran cantidad de humanos en este momento está funcionando de manera muy disfuncional, siendo los episodios de ansiedad y de depresión aguda lo que aqueja a una buena parte de la población de todo el mundo. Desconectados por años de sí mismos y enajenados de la sustancia espiritual que configura la existencia misma, abrumados y llenos de angustia por un aparente destino devastador, que además los medios intoxicantes de comunicación oficial se encargan de promover a través de sus cotidianas y bien planeadas potentes noticias de miedo y temor, los humanos aún dormidos o en proceso inicial de despertar experimentan los sucesos detonadores de los que ya hablamos como desgracias que son ajenas a ellos, sosteniendo en su distorsionado sistema de creencias que les permite configurar su propia realidad una apreciación grotesca sobre la vida, la cual, dentro de su deformada percepción, han aprendido por programación a experimentarla de esta manera. El problema de tal situación es que los humanos que están experimentando estos episodios de ansiedad y estados del ser depresivos suelen vivenciar estas condiciones como víctimas de las circunstancias, ignorando que todas esas emociones de sobrevivencia tan molestas y desagradables no son más que la secuela y producto de su persistente condición de desconexión con ellos mismos que han generado a lo largo de su historia de vida. La humanidad está experimentando su noche oscura del alma. La humanidad está pasando por su noche oscura del alma. El colectivo inconsciente humano es aún mayoría y el sistema Matrix, junto con los controladores del planeta, están dando sus últimas patadas de ahogados, buscando ralentizar el proceso ascensional hacia la quinta dimensión que inevitablemente está procesando Gaia, impulsada por la nueva energía entrante que desde el año 2012 está ingresando sin parar y la cual se ha incrementado considerablemente a partir de la estrategia de la pandemia que no tuvo el éxito que esperaban aquellos quienes controlan a la Tierra. Gaia no parará en su proceso de ascensión hacia la 5D, sin importar las artimañas de los controladores ni las resistencias que tenga ese grueso del colectivo inconsciente humano que aún está conectado por percepción y programación al sistema social Matrix 3D. Nuestro planeta Gaia seguirá con su trabajo ascensional, apoyada por la comunidad de humanos despiertos y por la gran comunidad de hermanos galácticos que habitan en este cuadrante de la galaxia y que están desde años parqueados alrededor del planeta y de nuestro sistema solar, no solo observando nuestro proceso, sino además contribuyendo con la ayuda y el apoyo que sí tienen permitido brindar para acompañar a los humanos en esta maravillosa transición evolutiva.
Así que esta noche oscura del alma que el colectivo humano está experimentando en su mayoría, sin ser conscientes de esto, es la manera espiritual en que esa gran supraconciencia de la que todos provenimos nos llama para alinearnos a este extraordinario y magnificente momento evolutivo. Por esto, querido humano, lo mejor que puedes hacer para alinearte a esta aventura de crecimiento espiritual es comenzar a modificar tu percepción hacia una postura elevada para que puedas tener presente las bendiciones que implica saber que tus eventos dolorosos son solo sucesos detonadores, los cuales pueden ser una extraordinaria oportunidad para movilizar el proceso de tu propio despertar espiritual y agilizarlo. Asimismo, quiero que estés atenta para que no termines inconscientemente revolcándote en ese viciado caldo energético de la victimización que tanto promueve la distorsionada percepción tridimensional de este juego emocional de la Matrix 3D que todos hemos jugado sin darnos cuenta, aunque eso ya está cambiando. Como puedes darte cuenta, la depresión no solamente es un detonador de tu despertar espiritual, sino es una gran oportunidad que tienes para poder volver a darle orden a tu vida y de alguna manera buscar ese sendero del autoconocimiento, que es un sendero que tendrás que pasar siempre que se trate de despertar espiritualmente. Saber atender tu depresión de una forma asertiva es lo que te va a ayudar a poder salir pronto de esta situación y encontrar tu propio camino para que puedas no solamente consolidar tu proceso de despertar espiritual, sino además aprender a alinearte a esa nueva energía que conocemos como quinta dimensión o 5D. No me queda más que agradecerte mucho por haber llegado hasta este momento. Quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de Telegram. Te estaré dejando el enlace en la caja de comentarios y agradecerte si ya te suscribiste a este canal y si no, invitarte a que lo hagas. Apóyanos con esto suscribiéndote a este canal. Así que nos vemos en el siguiente episodio donde comenzaremos a hablar de las etapas del despertar espiritual. En este siguiente episodio estaremos hablando de la primera etapa. No te lo pierdas y nos vemos en el siguiente episodio.